Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eduardo Roque. ¿Qué tal, Vicente? Encantado de verte otra vez. Eduardo, director de inversión en renta fija en Bestinver. Y me gustaría empezar esta entrevista. Hemos tenido un movimiento en el mercado muy fuerte en cuanto a expectativas estos últimos meses, ¿no? En la inflación, que aparecía como una opción remota hace unos meses y ahora se ha convertido para muchos gestores en la posibilidad central, en el escenario central. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? Bueno, pues la verdad es que estamos viendo bastante confusión en torno a la inflación, ¿no? Porque fíjate, Vicente, que la inflación al final es el nivel de precios, ¿no?, que tenemos en la economía o en una cesta de unos bienes y servicios, ¿no? Entonces, el año pasado, con la pandemia, pues hubo una caída generalizada en esos precios. Y ahora estamos en plena fase de recuperación y, claro, el efecto base hace que ese porcentaje de subida desde ese valle, digamos, a la montaña en la que estamos ahora y que va a ser más grande en los próximos meses, pues que parezca que la inflación viene y yo creo que se está confundiendo mucho esta inflación a corto plazo y que es mecánica, es un efecto base con respecto al año pasado, con una inflación que sí sería más peligrosa, más de largo plazo y que, acuérdate, que hasta la pandemia estábamos en el punto contrario. Es decir, a pesar de los estímulos monetarios, a pesar de los estímulos fiscales, sobre todo en Estados Unidos, la inflación desde la crisis financiera no había aparecido. Y ahí habíamos tenido muchísimas teorías, ¿no? Y al final se había explicado un poco que la inflación no había aparecido por básicamente tres cosas: la globalización, la revolución tecnológica y el envejecimiento de la población, ¿no? Eran tres de las causas que se argumentaban, ¿no?, para que la inflación no hubiera aparecido. Hombre, yo no sé si eso cambia tan rápido, ¿no? Entonces yo creo que hay un poco de confusión entre esta inflación a corto plazo, que está ya y además va a venir más fuerte, y esa inflación ya de más largo plazo. Lo que nos están diciendo los bancos centrales precisamente es que ellos creen que esta inflación va a ser transitoria. Vamos a ver si tienen o no razón, ¿no? Ya veremos, los hemos visto en el mercado ya que se ha reflejado de alguna manera esa mayor expectativa de inflación en movimientos de algunos activos. ¿Cómo habéis gestionado vosotros estos movimientos en los distintos activos? Pues mira, nosotros hemos sido muy disciplinados en nuestro proceso de inversión y por eso la realidad es que nos ha ido bastante bien en los fondos de renta fija, tanto en Bestinver Renta como en Bestinver Deuda Corporativa, que son los fondos de renta fija a largo plazo que podrían haber sufrido más esta subida fuerte de los tipos de interés. Déjame, Vicente, para los que nos escuchen, contar simplemente que estamos hablando de la inflación porque si bien la inflación sube, en teoría los tipos de interés también suben a largo plazo, o sea, los tipos de interés a largo, y eso provoca, están inversamente correlacionado con el precio de los bonos, ¿no? Eso hace que los precios de los bonos caigan, un poquito para... Claro, por eso decimos normalmente que cuando hay inflación es malo para la renta fija, ¿no? Ese es el mensaje. Eso es. Entonces, claro, nosotros ahí hemos sido, como te decía, muy disciplinados en nuestro proceso de inversión. ¿Por qué? Porque fíjate que en noviembre, te estoy hablando de noviembre, todavía no se estaba hablando absolutamente nada de la inflación, ahí te acuerdas que se anuncia el éxito de las vacunas, ¿no? Y además ya habían sido, estaban justo también siendo las elecciones americanas, que gana Biden y promete un programa de política fiscal muy fuerte, ¿no? Que luego ha sido más, ¿no? Pero ya ahí se estaba anunciando ese programa. Y ahí las tires permanecieron abajo del todo. O sea, yo me acuerdo que en Estados Unidos el 10 años estaba como en el 0,80 y pico y no se movió, incluso bajó un poco en noviembre, y en la eurozona lo mismo, ¿no? En torno al menos 0,60 y sí que subió un poco, pero se quedó muy estable. Entonces, claro, nosotros ahí disciplinadamente bajamos muchísimo la sensibilidad de nuestras carteras a los tipos de interés. ¿Esto qué quiere decir? Que si los tipos de interés suben, nuestras carteras están más inmunizadas. Al mismo tiempo, como los bancos centrales nos están dando el mensaje que van a tardar muchos años en subir los tipos, veíamos que los que iban a subir son los tipos a largo, con lo cual pusimos una posición de mayor pendiente de la curva de tipos. Y al mismo tiempo, esa menor sensibilidad de tipos de interés lo hicimos en parte vendiendo el 10 años americano a través de futuros, ¿no? Porque sí que veíamos un mayor crecimiento futuro en Estados Unidos porque el programa fiscal fuerte venía allí, ¿no? Y fíjate que estuvimos sufriendo eso, diciembre, ahí no pasaba nada, enero, y de repente, ya sabes cómo son los mercados, se ponen de moda
que viene la inflación y se produce ese movimiento. Entonces, eso ha hecho que verdaderamente hayamos protegido bastante bien las carteras en ese entorno, ¿no? ¿Qué te pareció ese movimiento del bono americano de 10 años? Yo creo que ha sido lo más relevante de los últimos meses en renta fija. Pues mira, muy natural, porque el 10 años americano, antes de la pandemia, estaba en ese nivel. Con lo cual, estamos hablando que Estados Unidos, están diciendo los principales macroeconomistas, que ya en el tercer trimestre de este año va a cerrar el output gap. El output gap, para que se entienda, es la diferencia entre lo que el PIB hubiera hecho en Estados Unidos si no hubiera habido pandemia, la tendencia que tenía de crecimiento, frente a lo que ha hecho. Entonces, ese gap lo va a cerrar Estados Unidos ya en el tercer trimestre de este año, que por ejemplo para la eurozona no se espera ni en el 2022, ¿no? Entonces, eso, más un paquete de ayuda fiscal, de política fiscal impresionante, las expectativas de inflación subiendo, etcétera, pues es muy natural que el 10 años americano se haya ido a ese nivel, ¿no? Al 1,75, incluso podría irse, ¿por qué no?, algo más. ¿Cuál sería el impacto en las carteras si esta inflación de la que estamos hablando se acelerase? Aunque no sea el escenario central, ¿cómo reaccionarían las carteras? Claro, mira, yo creo que es muy importante distinguir lo que hemos dicho al principio, ¿no? ¿Estamos hablando de la inflación puntual que va a aparecer ahora o estamos hablando de una inflación más a largo plazo en un cambio del status quo que tenemos ahora, donde los bancos centrales, por no tener esa presión de la inflación al alza, están muy tranquilos con políticas monetarias muy expansivas? Eso es muy importante, ¿no? Porque si es el momento puntual que estamos viviendo ahora, yo creo que eso está descontado, ¿no? O sea, yo cuando veo pues bueno, cambios en carteras importantes, ¿no? Porque va a venir la inflación y tal, porque es que la inflación en Estados Unidos se va a ir al 4%. Ya, sí, en julio, agosto marcará un 4%, 3,5%, lo que sea, la inflación americana, pero lo importante es, en 2022, que ya no tiene ese efecto de base, la inflación americana va a ser del 2 o del 4. ¿No? Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, está diciendo que no, que va a ser del 2, ¿no? Entonces tienes que colocar ahora las carteras en posicionamiento de inflación, lo tienes que tener bastante claro que no, que va a ser, porque esta inflación a corto plazo está bastante descontada ya en los mercados. Oye, Vicente, igual que otras cosas, igual que las compras de los bancos centrales que siguen comprando, igual que he estado escuchando a algunos colegas míos americanos diciendo que para ellos el tipo de interés americano a 10 años al 1,75 o 2% es una bendición, porque no han tenido en el año pasado un refugio como el que tienen ahora, y que ellos ya, al nivel de valoración de todos los activos donde están, consideran que es una opción muy buena, con lo cual cuidado, que ya podemos estar viendo flujos metiéndose ahí, ¿no? En ese sentido, yo creo que eso está un poco descontado. ¿Crees que los bancos centrales van a tener éxito en este reto que tienen por delante de controlar la inflación al mismo tiempo que se sigue con políticas tan laxas desde el punto de vista monetario? Bueno, yo creo que la verdad es que por ahora lo están haciendo muy bien. Es verdad que vemos mucho más cómodo a la Reserva Federal, porque claro, la Reserva Federal es la que tiene el crecimiento, que está bueno, pues con unas expectativas de crecimiento mucho más robustas. Hemos visto el crecimiento del primer trimestre, un 6 y pico anualizado, frente a las tasas negativas de crecimiento en la eurozona, con lo cual el presidente de la Reserva Federal lo que está diciendo es, oye, es que esta subida de tipos de interés es el reflejo de una expectativa de crecimiento e inflación mejor, que es lo que yo estoy persiguiendo con mis políticas monetarias, con lo cual no tengo nada que decir y está muy cómodo. Sin embargo, en Europa, claro, hemos tenido una subida también del libre de riesgo, quizá por cierto efecto contagio, porque siempre lo ha habido entre Estados Unidos y Europa, y claro, ahí Lagarde está más incómoda, ¿no? Está ahí, y el otro día decía, oye, nosotros no estamos en la misma página que estamos de Estados Unidos, tenemos menos crecimiento, tenemos menos expectativas de inflación, no estoy cómoda con que los tipos de interés aquí se estén levantando porque me está estresando las condiciones financieras, con lo cual aumento las compras, que es lo que hizo, ¿no? Aumentar las compras semanales de deuda pública y de crédito. Viendo la evolución, por ejemplo, de Bestinver Renta, está 0,7% arriba en el año. ¿Qué explica un poco este comportamiento? Sí, pues mira, a día de ayer Renta tiene un 0,82 y deuda corporativa tiene un 1,8% de rentabilidad, con lo cual estamos
la verdad que muy contentos porque digamos que la media de fondos indiciados pues más o menos es un menos 1,5%, porque han sufrido bastante con esta subida libre de riesgo. Y yo creo que la clave, a ver, para mí siempre la clave fundamental, Vicente, es lo que nosotros hacemos en cualquier entorno, que es estar empollándonos. El 90% de nuestro tiempo está dedicado a empollarnos nuestro universo de inversión, los emisores y las emisiones, que ahí hay mucho trabajo en renta fija, estudiarte los folletos de cada una de las emisiones para ver dónde puedes sacar, en qué bono puedes sacar chicha, ¿no? y sacar más rentabilidad. Eso es nuestro trabajo en el entorno, da igual en el que estemos. Y eso es, para mí, lo más importante de la rentabilidad que hemos sacado. Pero sí que es verdad que también desde el punto de vista top-down, o desde el punto de vista más macro, lo que hemos comentado antes, ese tener poca sensibilidad a los tipos de interés, que además parte fuera hecho con el bono americano, ¿no? que es el que más ha sufrido, y esa posición de aumento dependiente pues nos ha ayudado mucho a hedgearnos o a cubrirnos sobre ese riesgo de inflación. ¿Y dónde están ahora las oportunidades? Leyendo la carta del primer trimestre que publicasteis hace poco, habláis un poco de posiciones en financieras, ¿no? No sé si nos puedes explicar un poquito más esto, dónde está encontrando ese valor y también alguna posición que hayáis tomado que sea ilustrativa de la cartera. Mira, te voy a contar, Vicente, las que hemos puesto en la carta trimestral porque son, yo creo que muy representativas, ¿no? De lo que siempre digo, de tener analizado el universo nuestro, de tenerlo muy mirado y de tener todas las emisiones también estudiadas, ¿no? Fíjate, al final, te voy a empezar por la última, a final de marzo, ¿te acuerdas que el vehículo de inversión Archegos produce unas pérdidas muy importantes en ciertos bancos de inversión, el más perjudicado, Credit Suisse? Y bueno, pues se anunció unas pérdidas importantes, cercanas a los 5.000 millones de francos suizos, y bueno, oye, nosotros tenemos un súper especialista en el sector financiero, que es Joaquín Albert Borràs, que precisamente tiene muy estudiado Credit Suisse y las emisiones que tiene Credit Suisse en AT1, es decir, en los cocos, ¿no? Entonces, en ese momento, bueno, pues Joaquín ve, haciendo sus números, que el Core Tier 1, o sea, el principal capital del banco, va a reducirse, obviamente, pero no va a sufrir tanto como el mercado está poniendo en precio, porque ya sabes que el mercado es muy alarmista y de repente la gente empieza a vender ahí y se producen oportunidades, ¿no? Pero claro, tampoco tienes toda la información, ¿no? En esos momentos de lo que está pasando. Entonces, dentro de todas las emisiones de cocos de Credit Suisse, pues teníamos una muy identificada, que estaba en dólares, tenía un cupón del 7,5%, con lo cual es una deuda muy cara para Credit Suisse, con call en el 2023, es decir, el banco puede amortizar ese bono en 2023, y en el folleto de la emisión, que por eso digo que es muy importante estudiarte esto, pues Joaquín había visto que las características de esa emisión hacían que ese bono no le fuera a valer como capital a Credit Suisse a partir de 2023, con lo cual el banco con un 7,5 de cupón y no le va a valer como capital, está totalmente incentivado a amortizar ese bono. ¿Qué pasó con lo de Archegos? Se fue del 2,8% TIR ese bono al 4,2% y lo pudimos comprar ahí. Pues eso es un ejemplo de estar preparados y poder aprovechar la oportunidad en el momento, porque si tú te pones a mirar eso en el momento en el que eso está pasando y tienes que empezar a analizar, el mercado es rapidísimo, es que no te da tiempo, ¿no? Y luego otro ejemplo que te cuento, por ejemplo, de un corporate, esto también me hizo ilusión precisamente porque es una interacción con el equipo de renta variable. Estábamos buscando convertibles que estuvieran muy fuera de dinero. Bonos convertibles son bonos que tú tienes el derecho de convertirlos en acciones de la compañía, pero nosotros no queríamos tener ningún tipo de sensibilidad a la acción, ¿no? Entonces, eso es cuando el precio de canje está muy alto y el precio de la acción está muy bajo, pues ya ese bono es un bono normal, no tiene ninguna sensibilidad al tipo de interés. Pero se producen entre las mesas de renta fija y las mesas de convertibles, que son muy distintas, a veces hay oportunidades muy grandes. Y estamos estudiando un bono convertible de la compañía MS, que es una compañía de sensores de alto rendimiento, que está con base en Austria, y el equipo de renta variable la tiene muy analizada y de hecho está invertida en esta compañía. Esta compañía en 2019 compró
una Osram, que es una compañía de sensores, de semiconductores alemana, que es de tamaño muy importante, ¿no? Entonces, AMS se endeudó fuerte, 5,5 veces, ¿no? Y entonces ahí sacó un bono que tuvo que pagar el 6% en ese momento, y cuando nosotros estamos viendo esta oportunidad en este trimestre, ese bono estaba como al 3% TIR. Y era un bono con 6% del cupón y vencimiento del 2025, ¿no? Pues el bono convertible que estábamos viendo, que tenía un cupón del 0%, pero también al 2025, estaba pagando un 5,60%. Fíjate, contra ese 3%, ¿no? Nos leímos el folleto, vimos que la opción de todas las características del folleto, del bono convertible, y lo compramos a ese 5,60, ¿no? Con lo cual, y además con la tranquilidad de que el equipo nuestro de renta variable tenía se conoce la empresa perfectamente, con lo cual es otro ejemplo, ¿no?, de este trabajo que tenemos nosotros, que es en realidad nuestro trabajo, ¿no?, que es estar todo el día estudiando y mirando nombres y mirando folletos e invirtiendo en bonos de renta fija, que es lo que sabemos hacer. ¿Estáis mirando ahora compañías que se puedan beneficiar de estos planes de recuperación que hay en Europa también? Sí, no, además yo creo que eso nos va a abrir a nosotros muchas posibilidades de financiar compañías debido a esto, porque, claro, estos fondos van básicamente a modernización, digitalización, eficiencia energética, ¿no? Entonces ahí estamos viendo, pues mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo. El otro día estuvimos viendo un bono de una compañía italiana que se llama Team System, una compañía tecnológica, ¿no? Y estos hacen software para gestionar compañías, ¿no? Para gestionar compañías, me refiero a todos los recursos humanos, todo el tema de facturación, de tal, ¿no? Es una de sus líneas de negocio. Pues esto se está impulsando a lo bestia en todos los países, pero en Italia es que ya por regulación, además, el IFA invoicing, o sea, perdón, las facturas digitales, o sea, es una realidad que está por ley, ¿no?, en Italia, con lo cual el año 2020 ha sido fantástico para Team System, ¿no? Con lo cual ese es un ejemplo de todo esto que viene, y claro, con todos estos fondos que van a recibir, ellos también van a invertir bastante, necesitan invertir y van a emitir bonos que nosotros estamos dispuestos a financiar, por no hablar, por ejemplo, de las compañías energéticas y de cómo están cambiando su mix hacia energías más limpias y todo lo que tienen que invertir ahí, ¿no? Y eso la verdad, fíjate, Vicente, ahí nos ha ayudado mucho a nosotros el esfuerzo que hemos hecho en ESG, o ASG, ¿no?, en medio ambiente, gobernanza y social, ¿no?, porque al final, sabes que nos hemos metido muy en serio en Bestinver en este tema, y conocemos mucho mejor las compañías gracias a esto, ¿no? Y esto nos está abriendo estas oportunidades de inversión, y la verdad es que yo creo que va a ser que vamos a tener ahí muchas oportunidades, sí. Aplicaciones prácticas que a lo mejor cuando piensas en abstracto en las siglas, ¿no?, pero luego en el día a día lo ves, ¿no? ¿Qué retorno se puede esperar en las carteras de renta fija, pues en lo que queda de año, si quieres, o medio plazo? Pues mira, es que nunca no me atreví a decirlo antes, pero es que ahora menos, porque fíjate, Vicente, Bestinver Renta. Cambiamos el folleto de Bestinver Renta. Bestinver Renta es un fondo que sabes que lleva muchos años, pero antes era un fondo prácticamente monetario, de refugio, y luego cuando llegamos nosotros en 2018 cambiamos el folleto y hicimos un fondo de renta fija flexible, ¿no? Entonces lo cambiamos en septiembre. El 5 de septiembre aprobó la CNMV el nuevo folleto. ¿Te acuerdas que ahí de repente se empieza a liar la cosa? A finales del 2018, el trade war, ¿te acuerdas, no? Entonces ahí podemos hacer, teníamos una TIR, Vicente, del 1% aproximadamente, o incluso más baja, y ahí empezamos a hacer cartera, porque oye, los bonos empezaron a caer y tal, y en 2019, gracias a esas operaciones, hicimos una rentabilidad prácticamente del 5% en Bestinver Renta. Entonces, empezamos 2020, después de una rentabilidad del 5%, con una TIR, cuando hablo de TIR es como una rentabilidad esperada, si quieres, ¿no?, del 0,70%. O sea, es decir, muy, muy baja. Y de repente llega la pandemia,
se caen a lo bestia los bonos, hacemos otra vez cartera porque teníamos ahí como un 20% entre bonos a corto plazo y liquidez, y hacemos una rentabilidad en 2020 del 3,80. Este año llevamos ya un 0,82% en Bestinver renta, la TIR vuelve a estar muy baja, vamos a ver qué pasa. Es decir, si no cambia nada, la rentabilidad en renta fija son bastante limitadas, pero nosotros lo que nos gusta decir es que somos especialistas en aprovechar estos movimientos de mercado donde podemos encontrar estas oportunidades como las que te he contado antes y lograr unas rentabilidades atractivas, ¿por qué no?, también para este año. No, vamos a ver cómo evolucionan ahí los mercados, ¿no? De momento están como muy tranquilos, pero ya veremos, ¿no? Los mercados tienen estos movimientos. Bueno, no te quepa duda que en algún momento va a haber volatilidad. Pues los comentaremos aquí, Eduardo. Muy bien. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Vicente. Gracias a ti.